Bueno, mis amados, ya aquí, ¿verdad? En la palabra del Señor, en este estudio, en este devocional, no sé cómo usted lo identifique, lo importante, hermano, que estamos sacando este pan del horno de Dios, un pan calientico, qué sabroso, mis amados. Yo una oportunidad viví por allá en un lugar donde había una panadería, hermano, y en la madrugada llegaba ese olor donde yo estaba allí, hermano, a 4 o 5 de la mañana. Uy, Dios mío, qué sabroso, hermano, cuando el pan está al punto, bendito sea el Señor. Hoy el pan está ya al punto, lo tenemos en nuestras manos por la misericordia del Señor. Y vamos a compartir de este pan en este día. Hoy allí en Éxodo capítulo 27 estaremos hablando acerca del altar de bronce, el atrio del tabernáculo y aceite para la lámpara. Bendito sea el Señor. Leemos allí en Éxodo 27 del 1 al 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros para todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegarás la rejilla hasta la mitad del altar. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, todos estos días hemos venido hablando de este desarrollo, ¿verdad? De esta fábrica que tiene, ¿verdad? O que tuvo por un momento el pueblo de Israel. Sabemos que el Señor se reveló allí a Moisés en esos 40 días y 40 noches allí en el Sinaí, y trajo a este hombre la revelación maravillosa. Qué bueno, mis amados, cuando usted y yo subimos, ¿verdad?, al monte de Dios. Hoy día, cuando hablamos de estas palabras de subir al monte de Dios, me refiero a la presencia del Señor. Hay mucha gente que se aparta con Dios, ¿verdad?, en ayuno, en sacrificio, en oración, en cántico, hermano. Algunos, ¿verdad?, se van a la presencia del Señor por 7, 14, 21 días, 40 días, hermano, en la presencia. Y siempre Dios revela palabra allí a favor del pueblo, a favor de la iglesia, a favor, ¿verdad?, de la necesidad, hermano. Allí el Señor siempre nos da el modelo de cómo debemos de conducirnos, cómo debemos dirigirnos conforme a la palabra del Señor. Y vemos que Moisés trajo esta revelación de parte del Señor. En el capítulo 25, el Señor nos hablaba de la ofrenda, de los materiales. Ayer en el capítulo 26 hablaba del Señor de la fabricación de este tabernáculo, hermano, punto por punto, hermano. Si usted observa cómo es el orden de Dios, ¿verdad? Dios es ordenado en todo, hermano. Es algo en la cual usted y yo debemos de tomar ese ejemplo de hacer el orden, hermano, en nuestra vida espiritual. Tener ese orden, esa medida con nuestras palabras, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Vemos allí en el 26, en el versículo 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo dentro del arca del testimonio. Aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Bendito sea el Señor. Acordémonos de aquel momento cuando Jesús fue crucificado. Dice que el velo fue rasgado, hermano. Hubo una separación allí en la cual usted y yo, como seres humanos, como hombres de Dios, estábamos limitados, pero a través del sacrificio del Señor, a través de esa ruptura de ese velo, hoy penetramos delante de la presencia del Señor. Hoy nos acercamos al Señor, hablando acerca del altar, de ese altar de bronce que demanda, ¿verdad?, por un momento Dios al pueblo de Israel. Hoy, ¿verdad?, nosotros somos ese altar. Hoy nosotros presentamos en sacrificio vivo nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Como le decía, hay gente que dice, habla de una palabra, vamos a pagar el precio, y la gente dice, no, pero ya el Señor pagó el precio. Sí, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte. ¿Para qué? Para hacer todo conforme al modelo del Señor. Entonces le dijo el Señor:
Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, hermano, amén. Con medidas exactas, bendito sea el Señor. Como le decía anteriormente, nuestro Dios, verdad, es un Dios exacto, un Dios con bendición. Hay gente que se está apurando por la bendición. Hay gente que está desesperada, mis amados. ¿Qué sucede conmigo? Fulano, sultano ha recibido, yo no. Hermano, esperemos en el Señor, descansemos en el Señor. Prepárese allí en el altar de Dios, hermano. Busquemos a Dios en oración. Hoy tenemos esa herramienta, ¿verdad? Parte de las armas que Dios nos ha dado, la oración, hermano. Hagamos nuestra vida un devocional, un altar, ese altar de bronce donde descienda el fuego del Señor. Cuando escuché, verdad, esta palabra de bronce, me fue a la mente allí a Apocalipsis, cuando el apóstol Juan tuvo esa visión. Dice que sus pies eran como bronce bruñido, hermano. Hablamos de nuestro Salvador, de nuestro Libertador. Es un material, hermano, que puede tener una capacidad para resistir a las temperaturas, el fuego de Dios. Por eso nosotros debemos ser de este mismo material de bronce, hermano. El fuego, pasar por el proceso del Señor y recibiremos la bendición de Dios. No solamente ser allí, verdad, parte de la bendición, sino también portadores de este evangelio, de este ministerio maravilloso del Señor. Y le harás cuerno en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, los cubrirá de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfos y sus braseros, hará todos sus utensilios de bronce, hermano. Usted sabe que la madera con el fuego no se la llevan, hermano, amén. El fuego cae sobre la madera y se consume. Pero aquí el Señor le dice que tomen, verdad, esta madera llamada acacio, bendito sea el Señor, y que forren, verdad, la madera con bronce. Ese bronce que no puede ser fundido tan fácil así, hermano, no es fundido como tal. Por eso dice allí la palabra, lo que le dije de Apocalipsis, hermano, amén. Los pies del Señor como bronce bruñido, bendito sea el Señor. Que su corazón, que su mente, que nuestra vida, hermano, esté forrado, verdad, esté cubierta de este bronce bruñido, hermano. ¿Para qué? Para impedir las penetraciones, para impedir que esos dardos del enemigo entren a nuestro corazón. Bendito sea el Señor. El Señor habla aquí de otros materiales, de otras herramientas que se necesitan al momento de nosotros entregar ese sacrificio. Necesitamos separar esa ceniza para volver a presentar otro holocausto al Señor, hermano. Presentarnos al Señor no solamente un día, no solamente la mañana, la tarde, la noche, todos los días de nuestras vidas. Necesitamos esa experiencia con el Señor. Necesitamos ser ese altar, hermano. Puede ser que usted y yo hoy nos acercamos al altar del Señor para entregar un sacrificio, para ofrecer sacrificio por nosotros mismos. Pero qué maravilloso sería cuando usted y yo hacemos ese sacrificio por nuestro hermano, nuestro prójimo. Ayer en el culto de oración Dios nos hablaba acerca de eso. Presentamos esfuerzo, nos sacrificamos por nosotros mismos, nos sacrificamos por nuestra familia. Pero cuando usted y yo sabemos que Jesús lo hizo por todo el mundo, por toda la humanidad, no hizo acepción de persona, cuanto más nosotros por nuestros hermanos, por el prójimo, hermano. Debemos, verdad, identificarnos con el problema de nuestros hermanos. Debemos identificarnos con la situación difícil de nuestros seres queridos, del prójimo, de aquel que necesita, hermano, que usted y yo participemos, verdad, en ese altar de bronce. Presentemos ese holocausto, sea consumido. Y como dijo Pablo a la iglesia de Corintios, que ese holocausto que usted y yo presentemos en este tiempo, en ese altar de bronce, llegue como olor fragante delante de la presencia del Señor. Que el Señor pueda decir: qué olor especial ha de descender esa iglesia, qué olor especial hace descender mi siervo, bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque cuando todo se hace con el corazón, cuando todo se hace con perfección, con agradación al Señor, hermano, Dios lo recibe, hermano. No hay ofrenda en la cual el Señor desprecie, solamente que sea una ofrenda que no esté allí bajo su orden, bajo su voluntad, bajo sus estatutos. Por eso debemos de presentarnos siempre allí con holocausto al Señor, como ofrenda viva al Señor, en santidad, en obediencia, en paz. Bendito sea el Señor. Allí la palabra en hebreo dice que sin paz, verdad, y sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos, verdad, que tengamos esa paz interna en nuestras vidas en este tiempo. No
No es que de repente usted va a estar ayer envuelto y usted, yo soy santo, no me toque, hermano. No, no hablamos de eso. Hablamos de que usted se prepare para el Señor, que cada día más nos involucremos en la obra de Dios, que cada día más penetremos en la presencia del Señor a través de estos sacrificios, a través de esta preparación, a través de este altar de bronce donde el fuego de Dios descenderá. Acordémonos de aquel momento cuando el profeta Elías en el monte Carmelo con aquellos 400 profetas allí de Baal luchaban allí, luchaban y luchaban. Y solamente estaba el Dios vivo, el Dios de Israel a favor del profeta. Y conocemos la historia que este hombre elevó la oración y descendió, dice la palabra, el fuego de Dios del cielo. Y dice que consumió todo allí porque era el poder de Dios. Ojalá nosotros alcancemos este nivel en este tiempo. Cuando estemos en el altar del Señor, que descienda fuego de Dios, que seamos consumidos, toda inmundicia sea consumida y andemos en rectitud, andemos en obediencia, hermano. Entonces, por un momento deténgase, analice, vea las medidas que usted tiene como altar, vea si estamos, verdad, llenando los requisitos que el Señor está demandando. Saque la cinta, mida allí lo alto, lo ancho, lo profundo y veamos si estamos aptos para comenzar a dar ofrenda al Señor. Veamos si estamos aptos para empezar a entregar ese holocausto al Señor y para recibir, hermanos, para recibir todo aquel que da con alegría, con gozo a la obra del Señor. El Señor le recompensa al 30, al 60, al 100 por uno para la gloria de su nombre. Dios le bendiga y Dios le guarda. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos del 6 al 8. Dice: harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos. Y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. No, aquí vemos las instrucciones, ¿no? Respecto al altar de bronce, ¿no? Dice que lo harás de madera de acacia, ¿no? Sabemos que la madera de acacia es una madera muy resistente, es muy duradera, se puede sujetar a cambios climáticos, a la humedad, a muchas cosas. No es cualquier madera, es una madera muy resistente, ¿no? Aquí el Señor no le estaba pidiendo a él que lo hiciera de cualquier madera, sino que lo hiciera de madera de acacia, ¿sí? Y dice que también era cubierta por bronce, ¿no? No solamente porque si hubiese sido el altar solo de madera, pues se hubiese consumido fácilmente por el fuego, ¿no? Pero decía que estaba revestida de bronce, y el bronce es un material pues muy resistente al fuego, es muy, muy difícil, ¿no? Que se pueda consumir el bronce, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vemos como que dice: y las varas que meterás por los anillos, porque bueno, este altar se podía transportar, ¿no? A través de esas varas, ¿sí? Y vemos que antes de llegar al tabernáculo, lo primero que encontrábamos era el altar de bronce. Allí era donde hacían los sacrificios, donde quemaban el holocausto, ¿no? Lo hacían allí, en el altar de bronce, ¿no? Hoy en día, pues ya ese altar de bronce, sabemos que el Señor Jesús fue ese corderito que fue crucificado a través de esa cruz, ¿no? Y ese era el altar de bronce en ese momento, ¿no? Pero hoy en día nuestro Señor Jesús fue el que pagó el precio muy grande por nuestros pecados, ¿no? Y nosotros no teníamos acceso al Padre, ¿no? Estábamos en condenación, estábamos condenados, ¿no? Pero por medio de nuestro Señor Jesús, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, tenemos acceso ante el Padre, ¿no? Pero nosotros no podemos entrar a la presencia del Señor llenos de pecados,
con nuestras vestiduras sucias, si se puede decir espiritualmente, ¿verdad? No podemos entrar a la presencia del Señor de esa manera. Es necesario que podamos sacrificar nuestra vida, sacrificar todo aquello que, que, que no está bien delante del Señor. Necesitamos ser purificados, lavados, ¿no? Y para eso nuestro amado Señor Jesús derramó su sangre preciosa por amor a nosotros, y a través de esa sangre nosotros somos purificados, y a través de nuestro Señor Jesús podemos llegar ante el Padre, podemos recibir de eso tan precioso que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿no? Entonces es importante, mis amados hermanos, que nos purifiquemos cada día, que podamos analizar nuestra vida y cómo nos estamos comportando y de qué manera estamos actuando, y si realmente somos dignos de estar en la presencia del Señor. No podemos estar en la presencia del Señor de cualquier manera. No podemos estar en la presencia del Señor y al mismo tiempo pues estar haciendo cosas que al Señor no le agradan, ¿no? Estar en pecado, porque el Señor no le agrada esto. Entonces debemos sacrificarnos cada día, mis amados hermanos. Cada día debemos sacrificarnos, cada día debemos purificarnos. Debemos pensar, analizar nuestro comportamiento y pedirle perdón al Señor cada día, porque cada día cometemos errores, mi amado hermano. Somos seres humanos, no estamos exentos a caer en cosas que no están bien, que al Señor no le agrada, porque estamos en la carne, ¿no? Y es una lucha constante. De por sí el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, y siempre nos vamos a inclinar hacia el mundo, hacia las cosas malas, porque estamos en este cuerpo, como quien dice, pecaminoso, ¿no? Desde que nacemos prácticamente en pecado. Entonces, eh, es así, ¿no? Entonces la única manera que nosotros podemos ser realmente purificados, ¿no? Es a través de nuestro Señor Jesús, es a través de esa sangre preciosa, ese cordero que fue inmolado por nosotros, por nuestros pecados, por amor a nosotros. Entonces, ese es el altar de bronce. Nuestro Señor Jesús se sacrificó por amor a nosotros, mi amado hermano. Entonces, analicemos y busquemos la presencia del Señor siempre, busquemos estar siempre limpios, siempre agradables ante el Señor, que podamos presentarnos como ofrenda viva delante del Señor, sin mancha, sin arruga. Y sé que no es fácil, mi amado hermano, santificarnos y vivir una vida agradable al Señor. No es fácil. Es necesario sacrificar muchas cosas en nuestra vida para poder ser agradable ante el Señor. Pero eso debe ser lo más importante para nosotros: no agradar al mundo, no agradar a los demás, sino agradar primeramente al Señor, aquel que ha dado su vida por amor a nosotros, aquel que nos creó, aquel que está esperando que estemos allí siempre dispuestos a adorarle, a alabarle, a glorificar su santo y poderoso nombre. Así que siempre, siempre debemos estar delante del Señor limpios, sacrificar lo que tengamos que sacrificar por amor a Él, así como Él sacrificó su vida, así como Él dio todo su vida por amor a nosotros. Asimismo nosotros debemos dar todo lo que tenemos, todo lo que somos, por amor a Él. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Versos 9 al 11 dice así en el nombre del Señor. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte,
habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo aquí ya lo que es la construcción del tabernáculo. Y en este caso, Dios le está dando las instrucciones allí a Moisés de cómo debe hacerse el atrio. El atrio vendría siendo como el patio de ese tabernáculo, la parte exterior, ¿verdad? Ayer hablábamos un poco de la parte interior, de las cortinas, pero en este caso son las cortinas que están alrededor. Y dice allí, ¿verdad?, que estas cortinas debían ser de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Más o menos la medida de ese tabernáculo era aproximadamente unos 100 metros por 50. Era una tienda rectangular. Y vemos que estas cortinas, que eran prácticamente las paredes de este atrio, eran hechas de lino torcido, ¿no? Sabemos que el lino representa las acciones justas, ¿no?, del ser humano, de las personas, la justicia. Entonces, allí estaba ese lino torcido, que era lo que representaba. Imagínense tan bonito que debió haberse visto aquella tienda con sus cortinas bien blanquitas allí en medio de aquel desierto, ¿no? Algo muy especial. Y también cada cosa tenía sus detalles y su significado, ¿verdad? Vemos luego que tenía 20 columnas y 20 basas, que eran de bronce, y los capiteles de las columnas y las molduras de plata. Es decir, que estas cortinas estaban allí sostenidas por unas columnas. Sabemos que las columnas son fundamentales dentro de una construcción, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que era una tienda que era movible, ¿verdad? De manera que eran columnas que se ponían y se quitaban, pero tenían que ser de bronce. Dice que el bronce allí en la Biblia, ¿no?, representa el significado más o menos es la redención, el juicio de Dios, porque la redención significa la plata, porque Jesucristo fue comprado a precio con 30 monedas de plata, ¿no? Entonces en la plata simboliza la redención, que fue lo que hizo Jesucristo, pero allí en ese bronce significa ese juicio, ¿no? Y lo vemos en aquella serpiente de bronce que fue levantada en algún momento cuando los israelitas comenzaron a morir a causa de la mordedura de las serpientes, ¿no? Y vino Moisés, Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la levantara, y esa serpiente de alguna manera simbolizó allí el sacrificio, simbolizó a Jesucristo. Todos aquellos que miraban aquella serpiente pues eran sanados, ¿verdad? Entonces el bronce tiene ese significado, y vemos que esas columnas eran de bronce, pero la parte de arriba era de plata. Y dice que 20 era un número que significaba dentro de lo que era el pueblo, el pueblo judío, la madurez, ¿no? Una persona o un hombre a los 20 años ya se consideraba maduro, y a partir de los 20 años era que ya ellos podían ir al ejército, podían formar parte de ser soldados allí, ¿verdad? Y el número 20 allí significa esto, y el 10 representa el guardar la ley, ¿no? Entonces vemos que estas columnas estaban allí alrededor, y esto también nos habla un poquito, amados hermanos, de la importancia de las columnas dentro de la iglesia, ¿verdad? La columna es algo que nos ayuda a tener estabilidad y firmeza, y dentro de la iglesia también se necesitan esas columnas que ayuden a tener esa estabilidad y esa firmeza dentro de la obra del Señor. Cada uno de nosotros de alguna manera debemos esforzarnos, ¿no?, por ser esas columnas. De hecho, el Señor dice allí en Apocalipsis que el que venciere le hará columna allí, ¿no?, en el templo de Dios. Así que vemos que la columna era algo muy importante, que era lo que sostenía aquellas cortinas, ¿no? Y dice en el verso 11, de la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Siempre que leemos plata allí en la Biblia, siempre vamos a pensar o a recordar en la redención
que fue el precio que Jesucristo pagó por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, de esta manera vemos que cada parte del tabernáculo nos recuerda a Jesucristo, nos recuerda el sacrificio, nos recuerda el precio que Él pagó, nos recuerda, amados hermanos, que no somos justos por nosotros mismos no somos capaces, no, vamos a decir que no llenamos los requisitos, no llegamos a la estatura, no cubrimos todo lo que Dios demanda del ser humano. Solamente a través del sacrificio de Jesucristo es que nosotros somos aceptos delante del Señor. Solamente a través de ese sacrificio es que Jesús, el Señor, el Padre, puede vernos a través de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Por nosotros mismos no somos justos, al contrario, nosotros somos malos por naturaleza, pero gracias a la misericordia del Señor y gracias a Jesucristo, ¿verdad? Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo y es por eso que nosotros hoy podemos presentarnos delante del Señor. Fíjate que el pueblo en general, él podía quedarse allí en el atrio, mas no podía entrar más allá, no podía llegar al lugar santo, en el lugar santísimo, porque no tenían acceso y el quien podía entrar, que era el sacerdote y el sumo sacerdote. Sin embargo, allí en el atrio habían dos cosas muy importantes, que era la fuente de bronce, que era donde ellos se lavaban, porque no podían entrar si no se lavaban primero, que eso representaba, ¿verdad?, que no podían entrar si no estaban limpios. Y también estaba allí el altar del holocausto, que era donde se presentaban los sacrificios, y esa sangre de esos animalitos derramada allí era lo que hacía que de alguna manera pudieran ellos entrar y poder sentirse limpios, aparentemente, ¿verdad?, para poder entrar al lugar santo. Hoy día nosotros, por medio del Cordero, de sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es que podemos hacerlo. Entonces, mientras tanto, el pueblo solamente podía acceder allí a ese lugar santo, al atrio. Vamos a ver que a ese atrio tampoco se podía acceder sino a través de una puerta, que ya nos lo explicarán nuestros hermanos más adelante. Pero lo importante es que sepamos, amados hermanos, es que por nuestra propia justicia nosotros no tenemos acceso al Señor, y que cada una de estas cosas representa, amados hermanos, que Jesús pagó un precio por nosotros, que Jesús fue ese precio, esa redención para que nosotros tuviésemos acceso y que de otra manera nosotros no podríamos ir. Por eso cuando allí en los Salmos habla de entrar por sus atrios, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, porque hasta el atrio era el lugar donde podía entrar el pueblo. También vemos que estas cortinas tenían también una medida, ¿no? Y esta medida era también para hacer una separación entre lo que era el tabernáculo de Dios y lo que era el pueblo, ¿verdad? Entonces había esa separación y sabemos que todo el mundo no tiene acceso a la presencia del Señor si no es a través de Jesucristo, ¿verdad? No, aunque quiera, cualquiera puede hablar de Dios, cualquiera puede decir yo creo en Jesucristo, pero no todo el mundo tiene acceso, sino a aquellos que realmente creemos en Jesús y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, somos los que tenemos ese libre acceso. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, que realmente podamos a través de Jesucristo cada día santificarnos y consagrarnos más para el Señor, para que seamos dignos de estar delante de su presencia. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados una vez más en los matutinos, en unos lugares haciendo el esfuerzo para vigilar un poco más y en otros para amanecer en la palabra del Señor. Compartimos Éxodo 27 del 12 al 15. Dice, el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada será de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Bueno, vemos que Dios sigue estableciendo cómo iba a ser su tabernáculo. En lo que antecedió se hablaba de lo que era la manera longitudinal, cómo estaba establecido el atrio. Ya en esta porción nos muestra lo que iba a ser el ancho del tabernáculo, del atrio del tabernáculo.
y lo establecía con 50 codos y tenía también la parte de la entrada que daba otras medidas que iban a ser de 15 de un lado, de 15 del otro y de 20 que iba a ser la puerta. Establecía límites, era lo que establecía estas medidas, límites del atrio, como lo decía la pastora anteriormente. Había un patio donde se hacían ciertos actos ya establecidos. Por primera vez Dios establece un lugar donde Él iba a estar, donde iba a estar su presencia, cómo iban a llegar por medio de los sacrificios, por medio de un cordero, por medio de este sacrificio que se hacía para limpiar los pecados. Establecía normas, establecía límites desde un principio, cuál iba a ser el lugar santísimo, hasta dónde iba a llegar, quién iba a entrar en el lugar santo también, quién iba a entrar, qué era lo que se iba a hacer. Habían límites entre todos estos lugares. Y bueno, en esta oportunidad eran los límites del atrio, de este patio. Así fue el Señor desde el principio, estableciendo. ¿Por qué? Porque el hombre fue desobediente desde un principio. Le dijo a Adán y a Eva: este es el huerto, este es el Edén, de todo podéis comer, pero del fruto que yo te establezco no podrás comer. De solo un fruto no podrás comer. Y bueno, así es como cuando a un niño le colocan en una habitación, le colocan unos dulces y le dicen: de esto no puedes comer. Le nace la ansiedad, le nace el desespero por probar, solamente porque está establecido una norma, está establecido que no se puede hacer. Ya el hombre naturalmente va a buscar romper esa norma. Por eso establece límites. Este va a ser mi lugar, este va a ser el lugar donde yo voy a estar, pero de aquí, de estos linderos no podrás pasar. Fuera de estos linderos se establecía el pueblo de Dios en sus tiendas, por tribus, estaba de una manera organizada, pero estaba estos linderos que estableció para que no hicieran lo que quisieran, sino para que de manera ordenada llegaran hasta este lugar y buscaran de Dios, buscaran de su purificación, que en este momento eran por los pactos. ¿Y por qué lo hacía? Porque existían límites, porque siempre existía la desobediencia. Vemos cómo más adelante Saúl, no llegó el sacerdote a ofrecer sacrificio y dice: bueno, yo haré, yo me esforcé y hice sacrificio. Personas que podían de manera rebelde, como estuvo siempre el pueblo de Israel, queriéndose acercar a Dios como ellos querían, pero Él establecía todo esto que estamos leyendo desde hace algunos días, cómo se establecía el tabernáculo, cómo se hacían los sacrificios, cómo se hacían todo esto. Y aunque establecían normas, hubo una manera de entrar. Estaba la puerta, lógicamente, que ya la hablará el pastor más adelante, pero esa puerta es Jesucristo. Sabemos que hay una sola entrada, una sola manera de llegar después del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay otra manera de llegar a perdonar nuestros pecados, a limpiar nuestros pecados, solamente por Jesucristo. No va a ser por María, no va a ser por José, no va a ser por ninguna corte, no va a ser por nada, sino solamente por Jesucristo. Aunque establezcan linderos, aunque establezcan límites de cómo acercarse a Dios en aquel tiempo, siempre había una manera de hacerlo, que era a través del sumo sacerdote, del sacrificio, y hoy en día Jesucristo. Hay muchos que dicen: pero ¿por qué se estableció un lugar donde buscar al Señor, donde hacer los sacrificios, donde llegar ante la presencia de Dios? El día de hoy tenemos el lugar, ir a la iglesia, ir a hacer un altar al Señor. Y muchos dicen: no, yo no voy a la iglesia porque Dios está en todos lados. Y no es así, no es así. Aunque Dios está en todo lugar, existieron diferentes momentos de Dios. Dios por su pueblo, después Dios, Jesús en su pueblo, y después Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que ir, así como tú vas a buscar a la panadería, vas a buscar pan, a la farmacia vas a buscar el medicamento. Creo que a la iglesia podemos buscar al Señor. Busca al Señor, Él es el único que te puede salvar. Señor Jesucristo sea con todos los hermanos que en esta mañana nos acompañan. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está en medio de nosotros. Y recuerden,
que debemos hacer las cosas según el modelo que Dios nos ha dado, según las ordenanzas del Señor. Así que en esta mañana nosotros seguimos con el estudio del tabernáculo. Versículo 16 dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, con sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, estaba la entrada, la puerta del atrio. Ya sabemos que el tabernáculo tenía 2 cortinas, el santuario, como se le llamaba a los 2 lugares de dentro del templo, que eran el lugar santísimo y el lugar santo. Tenía una cortina de azul púrpura que dividía las 2 partes. En su mitad tenía esa cortina para que los que entraban al lugar santo no pudieran ver ni tener contacto con el lugar santísimo. Pero después había otra cortina en la entrada del santuario, desde el atrio hacia el santuario, y esa cortina separaba el atrio de el lugar santo. Mis amados hermanos, hay gente que le gusta hacer las cosas a su manera. Hay personas a las que no les gusta someterse a ningún estatuto, ni ley, ni orden establecido. A eso se le llama anarquía o anarquista. Esas personas suelen saltarse las reglas, aprovechan, se les suele llamar en nuestro tiempo antisistema. Aprovechan lo que les beneficia del sistema. Agarran derechos, por ejemplo. Hoy está muy de moda aquí en España el asunto de los ocupas. Los ocupas reclaman el derecho a ocupar una vivienda que esté desocupada. Las personas luchan por tener una propiedad, algunos atesorando para sus hijos, para sus futuras generaciones. Y entonces viene alguien, sea por lo que sea porque no ha tenido suerte en la vida, porque se le han abierto las puertas, porque la persona no está en buena armonía con Dios. Tantas son las circunstancias que nosotros no podemos ponernos a juzgar y a determinar por qué no le ha ido bien a la persona. Pero, mis amados hermanos, estas personas reclaman el derecho a violar la ley. Pero sí se benefician de esto, como ahora no se puede expulsar a la gente de una casa ocupada, de tal manera que la gente entonces está ocupando. Un hombre en esta semana, un hombre se fue de vacaciones y cuando vino encontró su casa ocupada por un ocupa. Entonces reclamaba el derecho a vivir ahí, pero ¿y esa persona que tiene su casa, que salió a tomar un descanso y volvió a su casa, ya la tenía ocupada? Tuvieron que, por una vez, veo que aquel hombre lo desalojaron y seguramente le metieron preso porque es allanamiento de morada y cualquier artículo que haya desaparecido ahí, él es culpable, es acusado de robo, porque es la propiedad privada. Entonces, la gente reclama derechos, pero también tiene obligaciones. Y hay personas que les gusta hacer las cosas a su manera. Por ejemplo, tenemos una reunión de personas del ministerio, obreros, gente cualificada, donde se pueden discutir temas comprometidos y comprometedores,
son personas leales, no son personas chismosos que van a regar todo lo que se dice en una reunión. Mis amados hermanos, y llega alguien y dice, yo también tengo el mismo derecho de estar en esa reunión. Ustedes hacen acepción de personas, ustedes dictan las reglas. No es que dictamos las reglas ya están escritas, pero deben cumplirse. Entonces, cada cosa en su sitio. No debemos mezclar las cosas para que no nos hallemos después con diversos problemas que nos agobien. Cada cosa, recuerdan ustedes los apóstoles, ellos mezclaron una cosa con otra, la predicación con la atención a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, y era tanto el trabajo que no podían ocuparse de todo, y la gente no los elogió por eso. Oye, eso lo hacen todo, eso no descansa. No, la gente murmuró porque a unos atendían y a otros desatendían, y decían, bueno, los judíos tratan mejor a sus viudas que a las nuestras, a ellas las atienden y a las nuestras las descuidan. Pero Pedro, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, dijo, no está bien lo que estamos haciendo. Estamos descuidando la oración, estamos descuidando la palabra por atender a las mesas. Así que escogeos de entre vosotros varones de buen testimonio, con sabiduría, y que gobiernen bien. Personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo, personas sabias. 3 requisitos. Y los pusieron allí a dirigir el trabajo social, y Pedro dijo, nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y la oración. Entonces dice la Biblia que cuando se ocuparon como debían ocuparse las cosas de Dios, entonces dice la palabra que la palabra de Dios crecía y el nombre de Dios era glorificado. Muchas más almas se añadían. Todo el ministerio estaba cubierto, las actividades estaban cubiertas. Así que debemos hacer las cosas según el orden establecido, según el modelo de Dios. El versículo 18 dice, la longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Mire, lo largo de aquel atrio que rodeaba el tabernáculo debía ser de 100 codos. ¿Cuántos son 100 codos? 100 codos son 50 metros. 100 codos a un lado, 100 codos al otro lado. Y lo ancho debía ser de 50 codos. Bendito sea el nombre del Señor. 50 codos son 25 metros. Oye, 25 metros de ancho es bastante ancho. Y hasta ese lugar, hasta el patio, podía llegar el pueblo. Podía estar el pueblo allí adorando a Dios, orando a Dios en el atrio. Al lugar santo los sacerdotes, y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. ¿Recuerdan ustedes que a Moisés le dijeron, ¿acaso Dios solamente habla por ti? ¿No puede hablar también por nosotros? Datán, Abirán y Coré, 200 con ellos. También sus hermanos Aarón y María dijeron, ¿acaso Dios habla solo por Moisés? Murmuraron de él porque estaba casado con una cusita. Y a Dios le desagradó aquello. La gente cree que tiene razón cuando hace las murmuraciones, cuando hace las críticas. Pero no siempre las personas tienen la razón. Mire, cuando nosotros creemos tener la razón, vamos a llevárselo en oración al Señor. Así cometeremos menos errores. La Biblia dice que los pasos del justo son guiados por Jehová. David cometió un error. Bueno, un error no, un pecado, un horrendo pecado.
codició la mujer de uno de sus soldados. La invitó a su casa, la sedujo, durmió con ella y la mujer salió embarazada. Para esconder su pecado, hizo que aquel hombre viniera y le dio unos días de descanso para que estuviera con su mujer en su casa. Pero el hombre no quiso ir. Todo lo hizo David para esconder su pecado. Mire, desde aquel día David no descansó porque el hombre no quiso dormir en su casa. Entonces mandó a ponerle en el lugar más peligroso de la batalla y ordenó que le dejaran solo para que muriera. Murió Urías, pero el intelectual, el actor, el protagonista de aquella maldad fue David. Y desde aquel día no tuvo descanso David. Su hijo Absalón le dio un golpe de estado, tuvo que salir huyendo. Su hijo Absalón se acostó con sus mujeres en el balcón del palacio. Él lo hizo en oculto, Dios permitió que a él le sucediera lo mismo, pero en público y por la mano de su propio hijo. ¡Qué tremendo! La paga del pecado es muerte. Lo que tú haces se hará contigo. Tu maldad se volverá sobre tu cabeza. Tarde o temprano la maldad alcanzará al malo. Por lo tanto, dice la Biblia que haz el bien y te deleitarás de la verdad. Vas a deleitarte de la justicia porque la justicia te va a rodear. Pero cuando haces la maldad, las cosas también te saldrán malas porque Dios va a juzgar tu situación. Bueno, tremendo espacio tenían su espacio, cada uno tenía su espacio. El sumo sacerdote, el lugar santísimo, los sacerdotes, el lugar santo y el pueblo, el atrio. No podía decir un día el pueblo, yo me voy a pasar para allá. Estos hombres hacen diferencia y excepción de personas. Dios nos ve a todos iguales. Dios nos ve a todos iguales, pero no nos pone igualmente en el mismo puesto a cada uno. Cuando uno ocupa un puesto que no es de uno, eso se llama usurpación. Hubo un rey al que Dios bendijo, al que Dios dio sabiduría, al que Dios dio entendimiento para hacer inventos, descubrimientos. Él inventó el primer sistema de riego, llevar el agua de los ríos a los sembrados. Él inventó los primeros tanques de guerra, las catapultas que lanzaban grandes piedras a los muros para derribarlos. Y cuando él se vio con tanto poder, Dios le entregó a las naciones de alrededor de Israel. Cuando él se vio con tanto poder, pensó que no necesitaba de los sacerdotes. Él pensó, Dios me ha honrado. Se llamaba Usías o Azarías también. Dijo, no necesito los sacerdotes, yo mismo. ¿Por qué tengo que buscar mediador para llevar el incienso y ofrecer delante de Dios incienso aromático? Y agarró un incensario y se metió al templo. Y cuando se iba metiendo al templo, un sacerdote le hizo frente y le dijo, no te vendrá bien por esto, rey Usías, has prevaricado. Y el rey se enojó contra el siervo de Dios y en su enojo le brotó lepra en la frente y estuvo leproso desde ese día hasta el día de su muerte. El resto de su reinado lo pasó leproso, encerrado en una torre. Él quería protagonismo, quería aparecer en todas partes y terminó encerrado en una torre porque los leprosos tenían que estar encerrados. Hermanito, en el nombre de Jesús, no quieras ocupar un lugar que no es tu lugar. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Me dijo alguien por ahí, yo puedo fundar iglesias más grandes que las que tú fundas y mejores. Le dije, bueno, yo sé que puedes, porque yo no puedo. Yo no fundo iglesia. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios y el que la funda es Él. Yo solamente soy un canal. Mis amados hermanos, no somos nosotros, es Dios en nosotros. La Biblia dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria.
Bendito sea el nombre del Señor. Todos los utensilios, versículo 19, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué se utilizaba la estaca cuando se ponía una base o una base? Esa base era movible. Y para que esa base estuviera bien firme, tenían que extenderle cuerdas con estacas. Esas estacas debían ser de bronce. Mire, las cosas de oro hechas con oro. Las cosas de bronce hechas de bronce. Cada cosa debía estar en su lugar para lo que fue escogido. Y así nosotros debemos ocupar el lugar en que Dios nos ha puesto. El evangelista, ocúpese de evangelizar. Hoy le ha dado a los evangelistas a andar metidos siempre en las iglesias visitando, llegan a los lugares a pedir agenda. Y van de iglesia en iglesia y salen. Y cuando terminan el trabajo dicen, soy evangelista internacional. Porque han visitado las iglesias. El evangelista va a las almas perdidas. El evangelista es el que se ocupa de llevar el mensaje con claridad a aquellos que no conocen al Señor. Así que ocúpese. Decía Pablo a Arquipo, le mandó a decir en una carta, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. El ojo sirve para ver, el oído para oír, los pies para caminar, las manos para agarrar. Pues ocúpate de lo que Dios te ha ordenado que haga. Cada uno en su lugar, cada artículo, cada utensilio debía estar en su lugar, las basas en su lugar. No podían poner la base en cualquier parte, que aquí me parece mejor. Mire, cuando un ingeniero hace un edificio, cuando un arquitecto está haciendo un edificio, esos se guían por los planos, no pueden salirse de ahí. Bueno, yo voy a mover esta columna unos centímetros. Resulta que cuando la mueve, ya al final no te da la medida y la pared te queda torcida. Y el peso que no está balanceado, cuando es un edificio y montas una planta tras otra, el peso, si no está bien balanceado, el edificio se puede venir abajo. O sea que las cosas no se hacen como tú quieras, sino como está establecido. El plano lo dio Dios, las formas las dio Dios. Hay personas que quieren hacer el bien, pero no son las formas, no todo se vale. No somos maquiavélicos. Maquiavelo fue un filósofo italiano que decía, el fin justifica los medios. No importa los medios que tengas que usar, mientras que el fin sea bueno, hazlo. De tal manera que hay un ideal político que lo hicieron guerra de guerrilla y ellos se metían en los parques y desde los parques lanzaban tiros a la policía cuando pasaba para que ellos se bajaran, respondieran a los tiros y mataran a los niños. Entonces le hacían publicidad, policías matan niños. Pero ¿quiénes fueron los culpables? Ellos. Que Dios nos ayude para nosotros hacer las cosas correctas. Si el fin es bueno, los medios deben ser honestos, puros y buenos. Esta señora que hizo un gran trabajo entre los leprosos en la India, la señora Teresa de Calcuta. Bueno, no le digo madre porque ella no fue madre, ella no tuvo hijos. La madre Teresa de Calcuta, le dicen algunos. Ella les daba igual de dónde vinieran sus donativos, fueran de tráfico de droga, fueran de tráfico de armas, fuera de donde fuera, ella los recibía, porque ella tenía un fin bueno. No todo se vale. En esto tenemos que ser correctos. No podemos predicar una cosa y vivir otra. Tenemos que vivir primero la palabra y entonces sí podremos predicarla. Vivir y predicar.
Versículo 20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Todo era a base de ofrenda. El dinero no aparece por artes mágicas. Nosotros no somos mágicos, los siervos de Dios. Ni somos adivinos, ni somos mágicos. Hay veces que la gente juzga y dice, ¿qué hace el pastor con esa persona ahí? Primero, nosotros no le conocemos la vida a todos los creyentes para saber qué está haciendo malo, ni tampoco le ponemos un detective que lo vigile. La gente es libre, que corre el aire, la gente es libre de hacer de su vida lo que quiera, todo lo puede hacer, pero no todo le conviene porque un día va a dar cuenta de sus hechos delante del Señor. No andamos vigilando a la gente. Hermanos, no nos toca a nosotros saber. Las cosas no aparecen por sí solas. Si vamos a hacer algo en la iglesia, ¿de dónde tiene que salir ese dinero con lo que se va a hacer? Continuamente estamos haciendo algo, alguna reforma, alguna reparación. ¿De dónde? ¿De dónde se...? No, ellos lo hacen, de alguna parte deben aparecer, pero eso de estar pidiendo ofrenda y diezmo, eso no está bien. ¿Quién lo dice? Tú. En los países se hacen mejoras cada día, se mejoran las carreteras, se hacen carreteras más amplias. Eso es desarrollo. ¿Y de dónde se paga eso? ¿Lo pagan los políticos? No, los políticos comen de los impuestos del pueblo. Todo eso se hace a base de los impuestos. Y yo lo veo correcto, es el sistema que tenemos. No es un sistema perfecto, pero es el sistema que tenemos. Porque haya corruptos que se roben los erarios públicos, no vamos a luchar contra los gobiernos porque recogen impuestos. La gente que hoy está anciano y que no puede trabajar y tiene un salario, todo eso viene por el sistema de salud pública, el sistema médico, el sistema de jubilación. Pues en la iglesia también hay un sistema que se llama los diezmos y las ofrendas. Entonces con esos diezmos y con esas ofrendas es que se hacen las mejoras, es que se alquilan los locales, es que se compran los equipos. No murmures de ese hombre de Dios que está allí dedicado a Dios. Aquí tenemos proyectos y a veces los proyectos superan las entradas y los ingresos. Pero, ¿qué hacemos nosotros para comer? Miren, hacemos distintas cosas. Llevamos pasajeros al aeropuerto, hacemos mudanza, se hacen trabajos de pintura, se hacen trabajos de albañilería, se hacen muchos trabajos. Lo hacemos aquí, la gente nos llama y hacemos trabajo. Y entonces los ingresos los dedicamos al pago de alquileres, luz, agua, lo dedicamos a las mejores. Este edificio tiene que estarse reparando continuamente porque las cosas se rompen. Entonces no digas tú lo que se debe o lo que no se debe hacer. Las reglas están escritas. Dios le dijo a Moisés que recogiera ofrenda de oliva. Dile al pueblo que traiga oliva, aceitunas y machácala y saca aceite de allí para las lámparas, para la unción. Saca aceite de allí debía salir. Así que allá donde me logras escuchar o ver, mire, nunca se presente delante de Dios con las manos vacías cuando vaya a la casa de Dios. Lleve su ofrenda, lleve comida, lleve verdura. Esa gente que está allí, no solamente comen ellos los que están sirviéndole al Señor, sino todo el que llega allí encuentra comida en la casa de Dios. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Es la única parte en la Biblia donde Dios dice que lo probemos. Porque hayan corruptos, porque hayan pseudos pastores o pseudos evangelistas que ya le quieren vaciar los bolsillos a la gente. Échelo todo, pacte, siembre, y pasan toda su vida en esa historia.
Nosotros no debemos luchar contra lo que es correcto, contra los diezmos y las ofrendas. Yo llevo ya unos 44 años sirviéndole al Señor. Siempre hemos recogido ofrendas. Pero cuando las ofrendas no llegan a cubrir los gastos, no vamos a dejar padecer nuestra familia. Salimos a trabajar con nuestras manos. El apóstol Pablo trabajaba haciendo tiendas. Cuando llegaba la ofrenda, comían de ella, pero cuando no había ofrenda, se ponían a hacer tiendas y con eso sobrevivía. Entonces, hacemos lo mismo hoy. No te ocupes en murmurar de aquellos que sirven al Señor. No solamente no te conformas con no dar, sino que también murmuras de los que dan o de los que se recoge. Mejor quédate callado, no busques malas condiciones para tu vida, porque todo se paga en esta vida. Da y se os dará. La bendición de Dios para tu economía depende del dar, depende del que tú les des los diezmos al Señor, porque si no lo haces tarde o temprano, tendrás consecuencias en tu economía. Dios quiere bendecir tu economía, Dios quiere bendecir tu finanza, Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Hay las fuentes de arriba y la fuente de abajo. La fuente de arriba es la espiritual, la unción, el poder, la gloria, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la fuente de abajo es la economía. Tener tu casa digna, tener un trabajo digno, tener una forma de vestir digna, porque Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite para las lámparas, aceite puro de olivo para el alumbrado, y que arda ese alumbrado continuamente. Continuamente debía estar ese alumbrado toda la noche allí en el tabernáculo. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, la pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. No podía apagarse las lámparas de noche, debía estar encendida. Cuando se descuidaban, y las lámparas, en una ocasión se estaba apagando la lámpara porque el sacerdote Elí se había descuidado. Y entonces, mis amados hermanos, Dios levantó otro que mantuviera la lámpara encendida. Ese día que se apagaba la lámpara de Dios, entonces Dios llamó a Samuel. Mantén tu lámpara encendida, mantén tu lámpara llena. 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes formaban las 10 vírgenes, y cuando vino el esposo solamente pudieron irse las prudentes porque tenían aceite en sus lámparas. Mantén tu lámpara llena, mantén tu lámpara encendida, que vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Los justos resplandecerán como el sol, como las estrellas a perpetua eternidad. Tú eres luz. Jesucristo dijo que tú eres luz. Yo soy luz. Somos luz del mundo en medio de las naciones. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hoy tú quieres convertirte en luz. Hoy tú quieres que tu vida sea una luz para los que te rodean. Vamos a entregarte al Señor. Esa es la solución. Que Dios entre dentro de ti y resplandezca a través de tu vida. Pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos, di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por esa vida indiferente, por la desidia, por la ineptitud,
por la falta de diligencia. por la falta de diligencia. Hoy me levanto Hoy me levanto como el hijo pródigo. como el hijo pródigo. Se levantó en medio del chiquero Se levantó en medio del chiquero y dijo, iré a la casa de mi padre. y dijo, iré a la casa de mi Le padre. pediré perdón. Le pediré perdón. Le diré que he pecado Le diré que he pecado contra el cielo y contra él. contra el cielo y contra que él. no soy digno Que no soy digno de ser llamado su hijo. de ser llamado su que hijo. me tenga Que me tenga como cualquier jornalero. como cualquier jornalero. Pero que me deje estar cerca de él. Pero que me deje estar cerca que de me él. deje estar en casa. Pero que me deje estar en casa. Le diré a mi padre Le diré a mi padre que soy un pecador. que soy un pecador. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento. Hoy te pido perdón. Hoy te pido Señor. perdón, Señor. Te pido que borres mis pecados con tu sangre. Te pido que borres mis pecados con tu sangre. Que escribas mi nombre. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti Desde hoy en adelante. desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, mis hijos han crecido y se han ido de nuestro hogar. Ahora me siento sola y vacía. ¿Qué debo hacer para no sentirme así? Amístate con Jesucristo, aquel que dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo nos dice a través de David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá.